Buenos días con todos, bienvenidos. Entramos hoy a la unidad 2 de nuestra materia. Si en la primera unidad establecimos las bases teóricas de la investigación del delito, en esta segunda unidad vamos a ensuciarnos las botas, vamos a entrar al terreno y empezamos con el contenido que, en mi experiencia, define el éxito o el fracaso del 90% de los casos: la protección y aislamiento del lugar de los hechos. Miren, podemos tener la tecnología más avanzada en los laboratorios de criminalística en Quito, podemos tener los peritos mejor entrenados en balística, en genética forense, pero si el primer funcionario que llega a la escena, que usualmente es el personal preventivo, el patrullero del UPC de la esquina, si ese funcionario contamina el lugar, todo ese aparataje multimillonario y todo ese talento humano se vuelven inútiles. La investigación no empieza cuando el fiscal aboca conocimiento o cuando el analista de la CIAT hace la planimetría. La investigación empieza en el segundo exacto en que el primer policía pone un pie en la escena. El propósito de lo que vamos a estudiar hoy es garantizar la intangibilidad de ese lugar. ¿Qué es la intangibilidad? Es un concepto sencillo de definir, pero increíblemente complejo de aplicar en la práctica. Significa que la escena debe preservarse tal cual la dejaron los partícipes del hecho. Nada se mueve, nada se toca, nada se añade, nada se sustrae. Debemos encontrar los indicios en su estado, posición y condición originales. Les pongo un ejemplo de la vida cotidiana. Si ustedes llegan a su casa y encuentran la puerta forzada y todo revuelto, ¿qué es lo primero que hacen? El impulso natural es empezar a ordenar, a ver qué se llevaron, a tocar la ventana que rompieron. En el momento en que tocan esa ventana, acaban de destruir la huella dactilar que el ladrón pudo haber dejado. Si ordenan los cojines del sofá, quizás están moviendo un cabello o una fibra que el delincuente dejó. Una escena del delito es una fotografía instantánea del momento más violento o crítico de un suceso. Nuestro trabajo, como primeros respondientes, no es investigar, no es deducir, no es ni siquiera ayudar a la víctima si es evidente que ya no tiene signos vitales. Nuestro primer trabajo es congelar esa fotografía. Recuerdo un caso hace muchos años, un homicidio en el sur de Guayaquil. El personal policial que llegó primero, con la mejor intención del mundo, vio que la víctima estaba en una posición que consideraron poco digna y decidieron acomodarla. La taparon con una sábana que encontraron en la misma habitación. ¿Qué pasó? Primero, alteraron la posición final del cuerpo, lo cual es vital para que el médico legista determine la hora de la muerte y la mecánica de los hechos. Segundo, al moverlo, arrastraron el cuerpo sobre indicios balísticos, casquillos, que estaban bajo él. Y tercero, la sábana que usaron. Esa sábana contaminó el cuerpo con fibras, pelos y ADN de otras personas que usaban esa cama. El caso se cayó en la audiencia de juicio porque la defensa argumentó, con toda razón, que la escena había sido manipulada. El primer respondiente, ese policía del patrullero que llega a un llamado del EQ 911 por detonaciones de arma de fuego en el sector de Carapungo, aquí en Quito, tiene la responsabilidad más grande de todas. Su trabajo no es entrar a ver qué pasó, su trabajo es llegar, verificar la situación. Si hay heridos, se prioriza la vida, obviamente, pero ese ingreso debe ser controlado, y si se confirma el delito, su trabajo es aislar. ¿Y qué es aislar? Es sacar a todos los curiosos. Es evitar que otros compañeros policías, que no tienen nada que ver con el procedimiento, entren a curiosear. Es usar la cinta de acordonamiento. Y aquí vemos los errores clásicos que cuestan investigaciones. El policía que entra ve un cuchillo en el suelo y, como está lloviendo, decide protegerlo metiéndolo en una funda plástica del bolsillo. Error fatal. La humedad y el plástico destruyen cualquier posible rastro de ADN o huellas. O el compañero que por los nervios del evento se fuma un cigarrillo y arroja la colilla dentro del perímetro. Acaba de plantar su propio ADN en la escena del crimen. Ni hablar de usar el baño de la vivienda o aceptar un vaso de agua de un familiar en la escena. 200. Esta fase de protección es la que permite que el equipo técnico-científico, la UCM, Unidad de Criminalística, o la DINASED, puedan hacer su trabajo. Ellos son los cirujanos. El primer respondiente es el enfermero que prepara el quirófano. Si el quirófano está contaminado, el paciente, que es la investigación, se infecta y muere antes de empezar. Así que en esta primera parte de nuestro contenido, quiero que se graben a fuego esto. El aislamiento no es una formalidad burocrática, no es solo poner la cinta amarilla para la foto, es el acto científico más importante de la fase inicial.
es preservar la verdad. Ahora profundicemos en este concepto de contaminación. No es solo dejar basura, la contaminación es mucho más sutil y peligrosa. En criminalística nos regimos por un principio sagrado, el principio de intercambio de Locard, un francés, uno de los padres de esto. ¿Qué decía Locard? Algo muy simple, todo contacto deja un rastro. Cuando ustedes entran a una habitación, dejan algo de ustedes, un cabello, fibras de su ropa, y se llevan algo de la habitación, polvo en los zapatos, polen del ambiente. El perpetrador hace exactamente lo mismo. Llega al lugar de los hechos, deja sus huellas, su sudor, su ADN, y se lleva fibras de la alfombra de la víctima. Se lleva la sangre de la víctima bajo las uñas al luchar. El problema es que este principio se aplica a todos. También se aplica al policía, al fiscal, al curioso. Si un agente entra sin el equipo de protección, su cabello cae sobre el cadáver. En el laboratorio, ¿qué encontramos? El ADN del agente. ¿Y cómo le explicamos eso al juez? ¿Cómo diferenciamos el rastro del asesino del rastro del investigador? La contaminación puede ser física. Mover esa silla que el delincuente usó para subirse o patear sin querer un casquillo de bala que estaba en el suelo. Recuerdo un caso en Manta, un robo a domicilio. El oficial que llegó primero, para ayudar, recogió un destornillador que los ladrones dejaron tirado. Lo agarró con un pañuelo. No solo borró la huella dactilar que pudiera estar en el mango, sino que le añadió las fibras del pañuelo y, peor aún, borró el ADN de sudor de la palma de la mano que pudo haber quedado. Tenemos la contaminación biológica, el clásico, el agente que está resfriado y estornuda cerca de una mancha de sangre. Acaba de mezclar su ADN con el ADN de la víctima o del agresor. O el paramédico que, en el apuro por salvar la vida, lo cual es la prioridad, claro está, corta la ropa de la víctima y la arroja sobre otra evidencia. Y quizás la peor, porque es la más común, es la contaminación posicional. Alterar la posición de las cosas. Les doy un ejemplo trágico y muy común en nuestro contexto. Un caso de femicidio en un domicilio, digamos en Cuenca. El primer respondiente llega. Es una escena terrible. La familia ya está ahí. La madre de la víctima está abrazando el cuerpo, llorando. El policía, por un sentido de humanidad, permite que la madre se quede ahí. ¿Qué acaba de pasar? La madre, en su dolor, ha destruido cualquier indicio que el perpetrador, quizás la pareja, dejó en el cuerpo de la víctima. Ha contaminado el cuerpo con sus propias fibras, su propio ADN. El abogado defensor del agresor va a usar eso en el juicio. Va a decir, señor juez, ¿cómo sabemos que los cabellos encontrados en la víctima no son de la madre que estuvo abrazándola media hora antes de que llegara criminalística? O piensen en un sicariato en plena vía pública, en la avenida 9 de octubre en Guayaquil, o en la 6 de diciembre aquí en Quito. El carro baleado está ahí. La gente, los curiosos, el saperío, como se dice popularmente, se agolpa de inmediato. Tocan el carro para ver mejor, caminan por toda la escena. Esos curiosos están pisando los casquillos, están borrando las huellas de calzado que los sicarios dejaron al bajarse de la moto, y luego llega el primer patrullero, y el oficial, para hacer su reporte al radio, camina alrededor del carro, pisando exactamente donde pisaron los asesinos, poniendo su mano en la puerta para ver si la víctima aún respira, contaminando la manija. Está destruyendo la evidencia mientras intenta reportar el hecho. Por eso, ese aislamiento, esa cinta amarilla, no es un teatro. Es una barrera científica. Cada persona que cruza esa cinta sin justificación y sin el equipo adecuado es un torpedo directo a la línea de flotación de la investigación. Es plantar una mentira forense en medio de la verdad que estamos buscando. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.